Sentí que despertaba de lo que parecía un estado profundo y sin sueños. Y vaya, fui lanzado fuera de este cuerpo, y cuando digo lanzado, es como una tostada que sale disparada de la tostadora, y salí volando. Recuerdo pensar en los libros sobre experiencias cercanas a la muerte, pero también había un saber. Supe que había muerto. Y las primeras palabras que salieron de mi boca en esta nueva experiencia fueron, mi corazón se ha detenido. Y luego pensé, ¿cómo sé eso? Pensé, no lo sé, pero sé que es cierto. Y me estaba alejando flotando en la oscuridad. Mucha gente pregunta, ¿podías ver tu cuerpo? No, no podía ver mi cuerpo. Realmente creo en la misericordia divina. Me gustaría dar la bienvenida a Rosemary Thornton al programa. ¿Cómo estás, Rosemary? Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, querido. Muchas gracias por venir al programa y compartir tu historia con todos nosotros. Así que mi primera pregunta para ti es, ¿cómo era tu vida antes de tu experiencia cercana a la muerte? Esa es una muy buena pregunta. He hecho como 75 de estas y siempre escucho prácticamente las mismas preguntas, pero esa es buena. Conocí a mi segundo esposo en 2006 y estaba muy agradecida de encontrarlo. Había pasado por un divorcio complicado. Viví 5 años soltera y tuve cierto éxito como escritora. Escribí libros sobre historia de la arquitectura y, de hecho, después de nuestra primera cita. Una de mis historias, porque tuve buena publicidad, una de mis historias sobre uno de mis nuevos libros fue reseñada en el Wall Street Journal en la parte superior de la página, nada menos. Así que estaba muy orgullosa de que pareciera que esto sucedía todo el tiempo. Aquí está, este nuevo hombre que intentaba impresionar. Y le digo, hoy salí en el Wall Street Journal, en la parte superior de la página. Él estaba como, wow, estuvimos casados 10 años y yo creía que era un buen matrimonio. De hecho, en mis votos matrimoniales le agradecí a Dios por haberlo traído a mi vida o a una vida entera de oraciones. Mi primer matrimonio fracasó tras 24 años. Como quien ha pasado por un divorcio sabe, es duro cuando das todo y no funciona. Pensé que los días felices habían llegado, de verdad y sinceramente. Creí que aquellos años difíciles habían terminado. Y luego, después de unos 9 años y medio de matrimonio, un día llegó a casa para almorzar y terminó con su vida. Y como alma sensible y escritora, decir que estaba devastada es quedarse corto. Pero tuvimos una buena vida. De hecho, hay momentos en los que tendía a la tristeza. El típico tipo creativo que rumia todo, que piensa demasiado todo el tiempo. Y él me decía frecuentemente, tenemos una buena vida. Mira todas las maravillosas bendiciones que tenemos en nuestra vida. Y que él hiciera esto durante unos 2 años y medio. Simplemente perdí la razón y aprendí cómo. En el lenguaje de hoy, aprendí a enmascarar. Aprendí a fingir que estaba bien porque nadie quiere estar cerca de alguien que está como, oh, mi vida es terrible. Así que lo comparo con el dispositivo de ocultamiento romulano de Star Trek. ¿Te resulta familiar? Claro que sí, sí. Todos llevamos un poco del dispositivo de ocultamiento romulano en nosotros la mayor parte del tiempo. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Es lo que decimos y respondemos que bien, aunque no sea cierto, ¿verdad? Todos usamos una máscara, pero tú tuviste que ponerte no solo una, sino también dar un espectáculo para ocultar lo que realmente sentías. Esa es la palabra correcta. Fue una actuación. De hecho, me resulta fascinante. Me encantan las palabras. Soy escritor. La palabra personalidad viene del latín para máscara. Nuestra personalidad es a menudo solo una máscara para sobrevivir en este mundo. Mantenerla requiere mucha energía. Como sabes por los romulanos, no pueden disparar con el camuflaje activado. Es Esa completamente energía es cierto. vital. Es imposible atacar estando oculto. Pensé que teníamos una buena vida, así que sí, esto lo cambió todo y aprendí mucho. Supongo que yo era de esas personas que le tenían miedo a los sin techo. Los ves por ahí desaliñados y con un olor peculiar y tienen esa mirada intimidante en los ojos. Y una de las grandes bendiciones, si se puede decir así, de esta experiencia fue que hace como 6 semanas vi a una mujer, no mucho más joven que yo, frente a una gran catedral en Chester, la zona central de Illinois, y tenía un cartel que decía algo así como, sabes, necesito unos dólares más para comida o algo así. Así que me acerqué y le dije, me llamo Rose, ¿cómo te llamas tú? Y me dijo su nombre y le pregunté, Terry, ¿cómo terminaste aquí? ¿Qué pasó? Y ella dijo, mi hijo se suicidó y no sé qué hacer. Dijo, yo tenía un buen trabajo, manejaba un BMW, vivía en una hermosa casa en un lindo vecindario. Y dijo, perdí la razón
y perdí mi seguro médico, que es lo que les pasa a personas así, y ni siquiera puedo pagar una estancia en psiquiatría después de eso. Y dijo, ahora estoy en la calle pidiendo limosna, no sé qué hacer. Y dijo, ya nadie quiere hablar conmigo. Y eso es lo que sucede. La gente se cansa de escuchar historias tristes, pero lo que se ha descubierto sobre los sobrevivientes de traumas es que tenemos que contar nuestra historia una y otra vez, típicamente durante 2 o 3 años, solo para poder ordenarla en nuestras propias mentes. Así que eso he descubierto. Y le di a Terry un poco de dinero y le dije que rezaría por ella, y lo hice, pero no puedo decirles cuántas personas sin hogar he encontrado. Esa historia comienza con, mi madre se suicidó, mi esposo se suicidó, mi hija se suicidó. Eso, la Asociación Americana de Psicología llegó a una evaluación que dice que perder a un ser querido por suicidio es uno de los traumas más severos que un ser humano puede experimentar. En este país, lamentablemente, no sabemos tratar a la gente. Mi esposo era un profesional exitoso y yo tenía cierto éxito como escritora. Teníamos amigos elegantes, hacíamos grandes fiestas y vivíamos en una hermosa casa. Tras su muerte, esas personas simplemente desaparecieron. Y aún ahora, 7 años y medio después, no tengo contacto con ninguna de esas personas. Y sin embargo, los que se lanzaron al ruedo eran lo que llamaríamos la clase trabajadora. Eran personas que no tenían mucho, pero conocían el dolor y tenían la fortaleza interior, que creo que finalmente desarrollé. Tenían la fuerza interior para lidiar con alguien, con tanto dolor como el que yo enfrentaba. Y esa es la bendición, si es que se le puede llamar así, que surge de una experiencia de esta magnitud es que aprendes. Otro ejemplo rápido. Sé que no es de lo que estamos hablando, pero fui a una fiesta de Navidad. Viajé 1.600 kilómetros para ir a una fiesta de Navidad con un amigo solitario. Estaba solo y no tenía con quién pasar la Navidad, así que fui. Y después de comer, la anfitriona de esta elegante velada estaba parada en la encimera de la cocina, frente al fregadero, lavando los platos, y estaba llorando. Vi a todos reunidos alrededor de la mesa, como en una encrucijada. La anfitriona, visiblemente afectada, sollozaba en un rincón. Decidí acercarme, puse mi mano en su espalda y le pregunté con preocupación, ¿qué sucede? ¿Qué te preocupa? Con tristeza en sus ojos, ella respondió, no lo comprenderías. Dije, bueno, quizás no, pero cuéntame. A veces la carga compartida se reduce a la mitad, eso sí lo creo. Y ella dijo, mi esposo se suicidó hace 5 años. No tenía idea, no tenía idea. Y ella dijo, tuvimos una discusión y él salió al porche de enfrente y se sentó y usó un arma y ella dijo, ya no puedo enfrentar las festividades. Dijo, lo intento. Organizo estas grandes fiestas elegantes. Me aseguro de que toda la cubertería esté perfecta, pero no puedo más. Y le sonreí, y pensé que era algo inapropiado sonreír. Y dije, vaya, dije, entiendo mejor de lo que crees. Y le conté mi historia muy brevemente, y ella sonrió. Y luego, sin tardar mucho, le dije algo quizás un poco inapropiado. Dije, estos hombres realmente pueden hacerte un lío en la cabeza, ¿verdad? Aunque creo que no usé la palabra hacer un lío. Sí. Y ella se rió y dijo, eso fue lo que él hizo. Y me sentí tan reconfortada y luego pude simplemente pasar un rato con ella. Es curioso cuántas. Curioso no es la palabra correcta. Las coincidencias son milagros donde Dios decide permanecer anónimo, creo. Sincronicidades, si así quieres llamarlas. Así que sé que ese era el lugar en el que debía estar. Vaya, eso es bastante notable. Antes de la experiencia cercana a la muerte, ¿estabas sobrellevándolo o aún te sentías algo perdido, como antes? Es una buena pregunta. Tenía 3 oraciones diarias. Oraba todos los días porque creo en la persistencia. La Biblia cuenta la historia del hombre que llega a, no recuerdo, creo que es la casa del juez. Y suplica y suplica y suplica y suplica y no se va. De hecho, creo que es una mujer la que va a la casa de alguien y suplica y suplica y suplica y no se va. Y finalmente el juez dice, desesperado, está bien, te daré lo que quieres. Así que soy un gran fan de la persistencia desde entonces, pero oraba 3 oraciones todos los días. Una era, le pedía a Dios, sáname o déjame morir. Me sentía muerta, sentía que mi alma estaba ennegrecida, que no quedaba luz en mi alma ni en mi corazón. Y simplemente sentía que ya estaría mejor muerta porque estaba muerta mental, emocional y espiritualmente. Y entonces la segunda oración era que cuando muriera, porque sabía que no faltaría mucho, no hubiera revisión de mi vida. Había visto lo que me sucedió tras la muerte de mi esposo y perdí la razón. Y fue una vergüenza. Me humillé de muchas, muchas maneras. Y entonces dije, Dios, por favor, cuando muera, ahórrame eso, porque había sido una gran aficionada a las SM. Había leído casi todos los libros de SM que pude encontrar antes de mi experiencia.
Y entonces mi tercera oración fue el agotamiento por tener que tomar decisiones. Hubo algunos líos legales que resolver tras la muerte de mi esposo y tuve que tomar muchas decisiones difíciles que involucraban abogados y demás. Así que le pedí a Dios, líbrame de estas decisiones que no puedo manejar. Entonces, de hecho, una asesora financiera me llevó aparte y me dijo, entonces, Rosemary, ¿dónde te ves dentro de 2 años? Sin dudarlo, le dije, estaré muerta. No voy a sobrevivir a esto. De hecho, en un momento, fui con un familiar y dije, me estoy muriendo. Y sin querer ser melodramática, pero no voy a sobrevivir. Estoy yendo por el desagüe, o moriré por mi propia mano, o sucumbiré ante algo, pero no voy a sobrevivir a esto. Y muchas personas no saben qué hacer cuando alguien dice eso. En fin, así estaba yo, saliendo a comer con amigos y fingiendo, y ocurrió algo interesante. Estaba en un restaurante elegante, comiendo solo ese día en particular, pero alguien abrió una puerta a mi lado y el viento atrapó la puerta y la azotó muy, muy fuerte. Y la azotó tan fuerte que me sobresaltó y salté de mi asiento y grité, con niños alrededor y todos los demás presentes grité, ¿qué diablos te pasa? A nadie en particular, pero me asustó tanto. La gente simplemente me miraba boquiabierta y me levanté de un salto y salí corriendo del restaurante porque estaba muy avergonzado por ML, pero todavía estaba bastante alterado. Y luego, a los 29 meses de eso, había tenido muchos síntomas físicos, muy perturbadores, incluyendo los sangrados y los problemas ginecológicos eran constantes. Visitaba a médicos, varios en realidad, 3 en total, quienes confirmaron mi diagnóstico de cáncer cervical en etapa 2. En ese momento, le dije a Dios con claridad, sáname o llévame. Me refería de inmediato. No me refería a morir de una enfermedad larga. Detalles, detalles. Tú haces el pedido. Debes ser detallista. Y durante una cirugía relacionada, alguien cometió un error. Desperté de esa cirugía sangrando profusamente. Había sido una biopsia cervical. Y desperté en la recuperación sangrando mucho. Y le dije a una enfermera, mira, algo salió mal. 59 años. Y te puedo decir que algo no está bien. Una vez que llegues a casa y te acuestes, estarás bien. Así que protesté 3 veces y 3 veces me dijo que solo me fuera a casa y me acostara y lo hice. Y una vez en casa, la cosa iba de mal en peor. Tenía un amigo conmigo y le dije, llama a una ambulancia. Me estoy desangrando. Luego la ambulancia me llevó a otro hospital, un pequeño servicio de urgencias que en realidad no estaba conectado a un hospital, y cometieron más errores. Y solía contar esto frente a públicos en vivo, y cuando narraba la parte en que me administraron un derivado de la morfina como medicamento, no sé por qué, pero lo hicieron. Todos en el público tomaban aire, porque cuando un paciente muestra una caída de la presión arterial y sangrado profuso, la morfina la deprime aún más. Sí. Incluso sé que no se debe dar a alguien que está sangrando. ¿Por qué no mejor agarras un montón de aspirinas mientras estás en eso? Es como allanarles el camino al más allá a estos niños. ¿Quieres ir más rápido? Toma morfina. Solo te va a frenar. Van directo hacia abajo. Exactamente. Wow. Y nunca había estado en una ambulancia. Y llego a esta sala de emergencias y una enfermera muy amable de mi edad me atiende. Y estaba tan asustada porque ahora había tomado una decisión. De acuerdo, voy a vivir. He aceptado ir al hospital. Y agarré la mano de esta enfermera y le dije, prométeme que no me vas a dejar morir. Y ella fue tan compasiva y tan maternal y agarró mi mano, la apretó y se acercó a mi cara, muy dulcemente, casi como una madre consolando a un hijo, y dijo, oh cariño, no vamos a dejarte morir. Tenemos muchas soluciones para esto. Y luego me dieron el derivado de morfina y me fui. Y la cosa es que para el espectador parecía una partida bastante pacífica. Y en mi experiencia, lo que yo estaba viviendo, la situación es la siguiente. Tras recibir el Dilaudid, perdí la noción del tiempo y mi amigo estaba a mi lado en la sala de emergencias. Estaba en una camilla en un pequeño cubículo. Él mencionó que, después de la dosis, simplemente me desmayé. Resulta que el Dilaudid es un derivado de la morfina. En ese momento, mi volumen sanguíneo era bajo, por lo que no sé si el Dilaudid me desangró hasta la muerte o si solo fue el golpe final para mi débil corazón. Urgentemente necesito recibir líquidos. Necesito líquidos y me están dando morfina. Terminemos con ella.
Pero mi amigo dijo que miró el manguito del tensiómetro, que se infla y desinfla automáticamente, y que el personal médico había salido de la habitación, y mencionó que en un momento marcó 35/20 o 33/25, como mi presión arterial, lo que significa que ya te estás yendo. Y se levantó para ir a buscar ayuda porque ella se está muriendo. Y cuando lo hizo, abrí los ojos de golpe. No lo recuerdo, pero él dijo que levantaste tus manos al cielo y moviste los dedos, casi como un niño alcanzando a un padre. Y dijiste algo, y él dijo, se levantó y se paró sobre mí, mirándome directamente a la cara. Y dijo, me miraste como si viera a través de mí. Estabas hablando con alguien que tú podías ver y nadie más podía. Hay un término para esto. Se llama lucidez terminal. ¿Has oído hablar de eso? Sí, lo he oído. A menudo, al final de la vida, surge un estallido de energía. Sí, he hablado con algunos médicos de cuidados paliativos que han estudiado el final de la vida y para ver qué les sucede a las personas en esos momentos. Y hay justo ese instante, de repente tienen un destello y dicen algo. Y en cuidados paliativos es un poco más prolongado ese tiempo. Así pueden observar lo que ocurre en sueños y la gente hablando, quién te visita y las cosas que dicen. Pero sí, en ese preciso momento es como si sucediera y luego todo termina. Ese es el final. Después de eso, volví a caer en la camilla. Había intentado incorporarme, lo cual era impresionante con una presión arterial de 33/25. Al caer de nuevo, él comentó, te quedaste muy quieto. Mientras tanto, experimentaba el mejor momento de mi vida. Sentí como si despertara de un estado profundo y sin sueños. Fui lanzado fuera de este cuerpo. Al ser catapultado es como una tostada que sale disparada de la tostadora. Salí volando. Recuerdo pensar en libros sobre experiencias cercanas a la muerte, pero también supe que había muerto. Mis primeras palabras fueron, mi corazón se ha detenido. Y luego me cuestioné, ¿cómo lo sé? Pensé, no sé, pero sé que es así. Me alejaba flotando en la oscuridad. Muchos preguntan, ¿podías ver tu cuerpo? No, no podía. Creo que es misericordia divina. Después supe que mi amigo, el personal médico, entró corriendo cuando escucharon la alarma de la presión arterial, y él dijo que los hicieron salir al pasillo, fuera del pequeño cuarto, y trajeron un carro de paro. Dijo que, de hecho, fue algo gracioso. Su enfermera entró corriendo primero a la habitación, y él dijo que le hizo un roce esternal. ¿Has oído hablar de eso? ¿Dónde toman sus nudillos y los pasan sobre tu esternón? Sí, provoca una respuesta de dolor. Si hay algo de vida, te retorcerás o darás un tirón o algo así. Pero él dijo que ella hizo eso por un minuto y nada. Y luego fue hacia la máquina del tensiómetro y revisó el enchufe en la toma de corriente, como, bueno, esto no está funcionando. Parece que está muerta. Wow. Después sacudió la máquina. Como dale un golpe, pon papel aluminio arriba para asegurarte de recibir señal, ese rollo, ¿vale? Aparte de la ridiculez que está pasando en tu habitación mientras te mueres o mueres, ¿qué pasó al ser catapultado afuera? Fue tan divertido. La pasé increíble. Fui catapultado de manera muy dramática. Y lo primero que pensé fue, mi corazón se ha detenido. Y luego, mientras flotaba en esta perfecta oscuridad, y escucho a mucha gente hablar sobre el amor que sienten, diría que la emoción predominante que sentí fue paz. De hecho, como escritor, siempre he tenido mucha ansiedad. Y sí, pienso demasiado en todo. Y siempre estoy un poco nervioso. Y un poco neurótico, podría decir. Y pensé, esta es la paz más perfecta que he experimentado. Y pensé en aquel versículo de la Biblia, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Jesucristo. Y pensé, esta es esa paz. Esto es de lo que hablaba Pablo, una paz perfecta que ninguna palabra podría describir jamás. Así que sentí esa paz. Y luego mi siguiente pensamiento fue, estás muriendo. Siendo el escritor siempre apropiado que soy, pensé, en realidad no estás muriendo, estás muerto, porque al flotar hacia tu recompensa, usar el tiempo verbal correcto es crucial. Me pareció gracioso y solté una carcajada, porque aquí estás, muerto, debo añadir, inesperadamente, y lidiando con la gramática fuera de mi cuerpo, lidiando con la gramática. Y lo más gracioso es que me pareció tan divertido que solté una carcajada, escuché mi risita peculiar y pensé, está bien, no tengo sonidos de respiración, no tengo cuerdas vocales, creo, no sé de oídos, y aún así estoy produciendo sonido, y sueno justo como siempre he sonado, y empecé mi vida en la radiodifusión. De hecho, tengo formación en radiodifusión, así que sé cómo suena mi voz. Y pensé, esto es genial. Todo lo que soy me ha acompañado. Mi sentido del humor macabro y tonto, mi risita tonta, el sonido de mi voz. Y pensé, ¿qué dejé en esa camilla?
Y me di cuenta. El miedo, la ansiedad, las preocupaciones, la aflicción, todo lo negativo fue lo que dejé atrás. Y lo que se fue conmigo fui yo, quien realmente soy. Interesante. ¿Y luego a dónde fuiste? Y eso fue muy reconfortante, por cierto. Fue muy reconfortante saber que todo lo que realmente soy se fue conmigo. Este flotar continuó por un tiempo y en algún momento, en esta oscuridad, mientras seguía flotando cada vez más lejos. Y la cosa es que siempre había tenido este miedo innato a la oscuridad. Y recuerdo que pensé, estoy en la negrura total. Digo, ni siquiera puedes ver tu mano frente a ti. Y pensé, sin embargo, no tengo miedo. Así que tal vez realmente no le temo a la oscuridad. Al inicio de esta experiencia, sentí una presencia inmensa unirse a mí. Y digo inmensa. Estaba a mi izquierda, mucho más alta. Giré mi cabeza y la vi. Pensé, esto es interesante. Estoy girando la cabeza hacia la izquierda para mirar sobre mi hombro izquierdo. Y pensé, así que tengo alguna forma de ser. No soy solo un espíritu etéreo que se desvanece, sino que giré y estoy sonriendo porque estoy como, wow, esto es tan divertido. Todos esos libros que leí, nadie me dijo lo divertido que es esto, lo bien que te sientes, lo feliz que estás, lo aliviado, lo aliviado. Y entonces le pregunté a este ser espiritual inmenso, literalmente, con una sonrisa feliz, le dije, ¿y tú quién eres? Y la respuesta fue anterior. De nuevo, antes de que pudiera terminar la frase, la respuesta fue inmediata. Tú eres la imagen y semejanza. Yo soy el original. Yo estaba como, wow, eso es Génesis 1:25 y 26. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios toda mi vida. Si tuviera que elegir un versículo de la Biblia que nunca entendí del todo y siempre quise comprender mejor, sería ese. Y creo que eso es lo que obtengo. ¿No es eso genial? ¿No es eso grandioso? Hay un original. Así que esto continuó y en algún momento él seguía flotando en esta oscuridad. Sentí la presencia de seres espirituales o ángeles, pero me estaban dando la bienvenida a casa. Y no fue con palabras, sino con una sensación de ya volvió. Ya volvió. Nos alegra tanto que hayas vuelto. Si pudiera resumir toda la experiencia en tres palabras, sería, bienvenido a casa, querido. Toda mi vida he sido un bicho raro y un excéntrico. Siempre he sido ese niño diferente, desde el patio de juegos hasta la vida profesional. Pero esta gente me entendía y estaban felices de que regresara a casa. Tan contento, y era tan reconfortante estar con mi tribu y era como si dijeran, sabemos que fue difícil, pero has vuelto. Y no sé, es simplemente tan reconfortante. Reconfortante es la clave. Irma Bombeck una vez escribió un ensayo entero sobre la palabra confort y comodidad. Ella dijo, se ha convertido en una palabra que no usamos mucho, pero confort es una gran palabra. Muchas cosas me sucedieron en esta experiencia. Una de ellas fue que mientras aún flotaba en esta oscuridad, recuerdo haber pensado, he tenido esta experiencia antes, como incluso en esta vida ya he pasado por esto de alguna manera. Y uno de los seres espirituales conmigo dijo, ¿recuerdas que tu mamá te contó que te dieron por muerto cuando eras un bebé? Tenía 3 semanas de nacido y contraje una enfermedad, y los doctores mandaron a mi mamá a casa y le dijeron, este bebé está muerto, no va a sobrevivir un par de horas más. Y sin embargo, al día siguiente, mi mamá fue a casa y rezó esa noche. Y a la mañana siguiente, cuando regresó, en un hospital católico, pero una monja me entregó a mi mamá y dijo, este bebé no está mejor, está curado. Entonces los ángeles en esta experiencia dijeron, tú no casi moriste esa noche, cruzaste al otro lado y fuiste enviado de vuelta. Y pensé, eso explica por qué he sido un bicho raro toda mi vida. Recuerdo cuando la gente moría y yo decía, oh, ¿viste a nuestra tía pasar caminando? Se fue al cielo, hizo una parada y mi mamá, Dios la bendiga, decía, tú no viste eso y no vas a hablar más de ello. Así que aprendes desde temprano a callarte. Aprendes desde temprano a quedarte callado. Así me lo explicaron todo. Recuerdo una sensación predominante porque estaba por iniciar quimioterapia y radiación. Si mal no recuerdo, era quimioterapia semanal y radiación diaria. Aún no me habían hecho los tatuajes para la radiación, pero debía comenzar con el tutorial de quimio y luego la quimioterapia. Y recuerdo que pensé, ya no tengo que preocuparme por eso, ¿verdad? Bueno, quiero decir que al morir, sin duda alguna, se cancelan tus planes en la tierra. Así que cuando estás allá arriba, Dios te escuchó o tuviste un recuento de tu vida. Sin recuento de vida, lo cual fue genial, podía recordar.
Mi experiencia está en el campo de la arquitectura y recuerdo a un buen amigo, un arquitecto titulado. Cuando le mostré la casa que estaba por comprar en la costa este, me advirtió que no era conveniente adquirirla, ya que no sería posible introducir una camilla por la puerta principal. A pesar de que la casa era maravillosa, con una enorme chimenea justo al lado de la entrada, él insistió en que no había forma de hacer entrar una camilla. Y yo pensaba, nunca necesitaré una camilla, bla, bla, bla. Pero recordé una experiencia cercana a la muerte con bomberos tratando de llevar una camilla a casa. No podían subirla por las escaleras ni doblar la esquina. Aunque no tuve una revisión de mi vida, sí recuerdo a esos bomberos esforzándose tanto, consciente cuando me sacaron. Intentaban ser serviciales y pensé, wow, me demostraron tanto amor, un completo desconocido. Y pensé en cuánto amor me demostraron. Pero mi sentimiento predominante, realmente y en verdad, fue que me dieron libertad anticipada por buen comportamiento. Sentí como si alguien abriera las puertas de la prisión y me dejara salir. No quería volver. Y esto continuó una y otra vez. Quiero decir, leí un libro sobre eso porque fue una experiencia bastante detallada y luego, en algún momento, no recuerdo la transición, pero ya no estoy flotando. Estoy en una habitación blanca, de pie en esta habitación perfecta. A unos 4,5 a 6 metros frente a mí hay una puerta. Estaba cerrada. Me sentí decepcionado al verla así. Pensé, oye, se supone que debo pasar por esa puerta y debería estar abierta para mí, pero mientras caminaba por esta habitación blanca, y era un blanco perfecto, observé que no había lámparas, nada de iluminación tradicional. Simplemente estaba iluminada desde dentro, porque yo buscaba apliques, lámparas de pared. Pero en ese momento tenía un ser espiritual o un ángel conmigo y pregunté, había una especie de niebla o bruma en la habitación, y pregunté sobre eso. No solo caía, era una niebla muy activa que me rodeaba. Y pregunté al ser angélico conmigo. Le dije, siento que deberías poder enfocarte en una de las gotas individuales. Y el ser angélico dijo, tus ojos aún no están aclimatados a este nuevo entorno. Por eso no puedes verlo, pero lo que estás viendo, estas son partículas de luz. Al ir al cielo, debemos limpiarnos de la suciedad. Se usó la palabra mugre para referirse a la tierra, un término poco común en mi lenguaje diario. La densidad y pesadez terrenales deben ser purificadas. Fue como un lavado espiritual personal. Como dijo mi amigo, deja tus botas embarradas en la puerta. No podemos llevar la carga de la tierra al cielo. También me explicaron claramente que todos tenemos una identidad espiritual. Y a veces nos acostumbramos tanto a estos procesos físicos, enfermedades, que pensamos como soy diabético, tengo hepatitis, tengo esto, nos identificamos con una enfermedad. Y el propósito de esto era despojar eso y decir, no, esa no es tu identidad. Tu verdadera identidad es ser hijo espiritual de Dios. Eso es lo que realmente eres. Y así esto sirve como un recordatorio. Y otra cosa, mientras camino, porque veo esa puerta y pienso, está bien, conozco el trabajo. Todos quítense de mi camino. Yo me encargo de la puerta. No había dudas de qué hacer. Vía libre, 59 años, tiempo cumplido. Déjenme salir. Y mientras hago eso, uno de los mensajes que me fue transmitido muy claramente, y no sé en qué momento, porque queremos una cronología, queremos saber, esto ocurrió primero, esto en medio y esto al final. Pero Einstein les dijo a aquellos de nosotros que somos físicos comprometidos que el pasado, presente y futuro son solo una ilusión, aunque persistente. Así que, aunque para mí parece que esto sucedió y luego aquello, es realmente difícil decirlo, pero en algún punto de esa habitación blanca me dijeron que si aceptaba ir o si terminaba yendo sin haberlo acordado, sería restaurado a la integridad. No se dijo que sería sanado del dolor ni curado de esta enfermedad, sino restaurado a la integridad. Llego a la puerta y estoy tan agradecido de estar en la puerta y ni siquiera sé cómo. Recuerdo pensar, cuando por primera vez estoy en esta habitación blanca y veo la puerta a 4,5 o 6 metros de distancia, recuerdo pensar, no sé si tengo piernas, pero sé que si tengo una intención puedo desplazarme hacia esa puerta, lo que ahora me hace reír que usara la palabra desplazarme. Creo que caminar habría bastado, pero no lo sabía y me decepciona tanto no haber mirado hacia abajo, a mis pies, mis piernas, mis manos para ver cómo lucía. Pero he escuchado eso de otras personas que han tenido esta experiencia. Así que llego a la puerta y voy a levantar mi mano derecha para pasar a través de la puerta y, bastante intrigado por el hecho, diestro en la tierra y diestro en el cielo. Eso es parte de mi identidad, pero me detuve y le pregunté al ángel que estaba conmigo, o ser espiritual, lo que sea, le dije.
¿Es esta la voluntad divina para mi vida? Y lo que iba a decir, ¿es esta la voluntad divina para mi vida? Que un error médico me envíe a recibir mi recompensa. Y antes de que pudiera terminar de decir, ¿es esta la voluntad definida? La respuesta fue de nuevo, inmediata. Y la respuesta fue, no, no. Pero lo que decidas, lo haces con todas las bendiciones, misericordia, gracia, amor y cuidado de Dios. Y esa fue la respuesta a esa tercera oración o la segunda oración de que ya no puedo decidir más. Esta es una decisión crucial. Decide si vas al cielo o te quedas en la tierra. Y me dijeron, está bien. Y una de las cosas, una de las lecciones para mí en esto, es que si intentamos hacer el bien, si buscamos la voluntad de Dios, no tomaremos una decisión equivocada. Aunque tomemos el camino largo, llegaremos a donde debemos estar. Ha sido una gran bendición para mí. Ante una decisión difícil me preguntó, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? Y pienso, solo escucha a Dios y a los ángeles. Y, aunque te equivoques, Dios puede ayudarte a volver al camino correcto. Así que la respuesta es no. Pero lo que decidas hacer, hazlo con todas las bendiciones. Así que pensé, está bien, ya terminé. He terminado con esta tierra. Estoy harto de esto, porque una de las cosas de ser un sobreviviente de suicidio, como nos llaman, es que te conviertes en un leproso del siglo XXI. Nadie quiere estar cerca de ti. Das miedo. No sabes cuántas personas en un velorio pasaron junto al ataúd y dijeron, quiero decir, ataúd cerrado, por supuesto, y me dijeron cosas como, yo simplemente me acostaría a morir si algo le pasara a mi Bobby, como, oh, tienes razón, no amé a mi esposo tanto como tú lo amas. Entendido. No tienen idea de qué decir, no tienen idea de qué decir, ni lo harán. Dicen lo incorrecto. He hablado con tantas personas que han pasado por lo que tú has pasado y luego también perder hijos. Estos son dolores que no puedes cuantificar. Es algo que no puedes expresar ni medir. Y la gente que tiene hijos o pareja automáticamente piensa como, ¿qué pasaría si me ocurriera a mí? Y luego se asustan y no tienen idea de qué decir. Y entonces dicen algo equivocado. Estaba hablando con un sobreviviente de un trauma el otro día y él dice, sí, simplemente llegaban, decían, ya supéralo, porque realmente no tienen un repertorio de qué decirle a alguien que ha pasado por eso. Así que a veces lo intentan. Otras simplemente es como, no quiero lidiar contigo. ¿Puedes seguir adelante? Lo sé. Y todo eso que dicen me quedó claro bastante temprano en este proceso. Todo eso que dicen es para su propia comodidad, para sentirse cómodos. Y hay un tipo que ofrece asesoramiento para el duelo en línea que perdió a una hermosa hija adolescente por una enfermedad. Creo que fue la gripe o algo así. Pero alguien realmente le dijo, si no le hubieras dado ese jarabe para la tos, probablemente todavía estaría viva. No lo dicen para consolarlo, lo dicen porque piensan, me aseguraré de no cometer ese error. Y lo que no responderé en un podcast, hay un par de cosas, pero una es, ¿por qué lo hizo? ¿Sabes qué? No importa. Ya está hecho. Está muerto. Se fue. Ay, Dios mío. Hubo un podcaster al que amenacé con colgar porque decía que era importante saberlo. Y yo estaba como, no, ¿sabes qué? Eso es Kim. Oh, espera, está muerto. Pregunta terrible de hacer. Ay Dios, Estoy listo para ello ahora. ¿me estás tomando el pelo? Eso no tiene nada que ver con la historia. Digo, realmente es irrelevante para esto. Soy cineasta, así que como cineasta y guionista, como que no importa, se le llama MacGuffin. Es lo que impulsa la historia desde un punto de vista narrativo. Así que yo nunca haría una pregunta así, simplemente como otro ser humano. ¿De qué estás hablando? Así que estás en la habitación. Te diré lo que iba a decir. Sí. Y llego a la puerta, listo para abrirla. Y sea lo que decidas, serás ricamente bendecido. Yo digo, genial, me largo de aquí. No necesitas decírmelo dos veces. Me mostraste la salida. ¿Carta de salir de la cárcel hace tiempo? Sí. Y entonces me muestran una escena. Para describirlo como personas, intenté llamarlo una visión. Me di cuenta de que la gente malinterpretó que tuve algún sueño celestial. Pero lo que sucedió fue, estaba en una habitación, mentalmente, en este observatorio de manicomio, donde una enfermera que me había mostrado amabilidad está sentada en un pequeño taburete de metal, rodeada de sábanas y suministros hospitalarios, en este tranquilo cuarto de suministros, inclinada hacia adelante en el taburete con la cabeza en la mano, sollozando incontrolablemente. Y yo observaba esto. Soy como un observador silencioso,
Y no era solo una visión. Estaba en la habitación con esta mujer, y esto era un futuro posible. No estaba sucediendo, porque estaban ocupados intentando reanimar mi corazón, pero ella está sollozando, y a través de sus lágrimas la oigo decir, le prometí a esa mujer que no la iba a dejar morir, y la perdí. Y yo estaba como, oh, esto no es justo. Parecía de mi edad. Tiene 59 años. Ya ha perdido gente antes. Lo superará. La vida continúa. Entonces no solo la observé, sino que sentí ese dolor, supongo, en el plexo solar, ese duelo, ese profundo y atormentador duelo, y el arrepentimiento, la desesperación y la autoinculpación, todo eso. Y reconocí eso como lo mismo que yo había sentido, porque la última conversación que tuve con mi esposo, antes de que él hiciera esto, fue por teléfono. Tuvimos una discusión que él inició, lo cual he aprendido, por cierto, que es muy común para todos los que sobreviven a un suicidio. Es como si tuvieran que aumentar su angustia para llevar a cabo el acto, claro. Pero sentí esa misma angustia con ella y recuerdo que pensé, si puedo ahorrarle a una persona tanto sufrimiento, creo que debo regresar. Y la moraleja de la historia es, Dios conoce a sus empáticos. Dios sabe cómo alcanzarnos. Ahí tienes, claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió tras tomar la decisión? Decisión tan genial. En un milisegundo no hubo retroceso. No hubo vuelta atrás en ese cuerpo, en ese y abrí los ojos como, espera un momento. Y recuerdo que estaba bastante molesto porque pensé que había muerto. Se necesitó mucha energía para morir. Y recuerdo que había un ángel en la esquina superior izquierda de la habitación, como un ser de luz. Suena loco, pero era como una bola de energía luminosa. Y pude ver a ese ángel allá arriba. Y le dije mentalmente, le dije al ángel, oye, las reglas de orden de Robert. Tuvimos una primera, no tuvimos una segunda y definitivamente no tuvimos una fase de discusión. No recuerdo haber aceptado esto. Y el ángel, pues, los ángeles no son muy buenos para responder preguntas. El ángel solo me miró y dijo, hola, has vuelto. Y muy temprano, no sé exactamente cuándo, porque me había desangrado. La actividad cerebral disminuye un poco cuando no tienes sangre ni oxígeno, pero esa enfermera estaba de nuevo frente a mí. Creo que era la misma enfermera, pero ya tenía los ojos abiertos. Estaba como, oh, oh, oh. Y la enfermera dice, ¿cómo te llamas? Y dije, Rosemary. Y ella preguntó, ¿en qué año estamos? No dije 2018. Y preguntó, ¿dónde estás? Y dije, en una pésima excusa de sala de urgencias. Pero eso como que le molestó. Y ella dice, ¿cómo sabes que esta es una instalación acreditada? Eso es increíble. La verdad es que resulta asombroso que haya estado muerto durante más de 10 minutos. Estuviste muerto clínicamente. Estuviste inconsciente por más de 10 minutos y no me enteré de eso hasta el día siguiente en el hospital, donde me explicaron, sí, tu corazón se detuvo. Eso fue correcto. Quiero decir, tengo pruebas médicas documentadas. Mi corazón realmente se detuvo, pero estuve inconsciente por más de 10 minutos. Y la cosa es que, para escribir mi libro, entrevisté a muchos profesionales médicos. Cuando te desangras tanto que tu corazón deja de latir porque es solo una bomba, se quedó sin líquido. Primero tapan la fuga, rellenan el tanque y reinician el corazón. Así es como proceden. No pueden hacer RCP a alguien que se ha desangrado porque solo empujaría más sangre fuera del sistema. Así que estuve mucho más de 10 minutos sin suministro de sangre al cerebro. Entonces, cuando esa enfermera preguntó, ¿cuál es su nombre? De hecho, entrevisté a un anestesiólogo sobre esto, porque en ocasiones, los médicos se enfrentan a la decisión de reanimar a alguien que ha estado inactivo por un largo periodo de tiempo. La persona lloró al escuchar la historia, cuando la enfermera le preguntó su nombre. Al preguntarle por qué lloraba, respondió, no tienes idea de lo aliviado que se sintió el personal médico con tu respuesta inteligente, porque revivir a alguien después de 5 minutos es una situación llena de incertidumbre. No tienes idea. Se cree que después de 5 a 6 minutos habrá una muerte cerebral considerable. Y no fue así. De hecho, creo que recibí una mejora importante. Como dice mi amigo Brian, no regresé como Rosemary versión 2, volví como Rosemary versión 27, pero me subieron bastante rápido a una ambulancia. Cuando mueres un poco, estamos ahí. No pueden decir, oh, vete. Vete, lárgate de aquí, sal de aquí. Sí, y luego en la ambulancia temían que yo también hubiera muerto. Me llevaron a un centro de trauma y ahí estuve varios días. Y mi amigo que observó esto había sido paramédico en Vietnam y dijo, ¿por qué no me volvió a ver hasta que me sacaron en camilla hacia la ambulancia? Y dijo, ¿has oído la expresión blanco como un papel? Dijo, estabas literalmente blanco como un papel. Y dijo, pero tus labios eran azul oscuro y debajo de tus ojos era azul oscuro. Fue una experiencia realmente profunda y después estuve en el hospital varios días, me cuidaron muy bien y me mandaron a casa, pero no estaba realmente listo para irme porque en el hospital te traen compota de manzana, gelatina y bebidas y tú dices, creo que quiero un jugo de arándano ahora y vaya,
Ahí lo tienes. Pero el doctor entró y esa fue la otra experiencia interesante. Después de desangrarte en un gran hospital corporativo, te atiende el doctor con experiencia. No te toca el doctor que podría cometer un error aquí y allá. Te atiende el doctor con años de trayectoria. Y fue muy amable. Y él fue quien me explicó que pensaban que tendría un daño cardíaco considerable debido a la gravedad de mi infarto, que técnicamente fue la causa de mi muerte, un infarto. Pero yo dije, no, no se preocupen por eso. El ángel dijo que si aceptaba volver, estaría completa, completa y bien, bien y completa. Y aún así te llevaban a todas las pruebas pequeñas. Y el doctor, recuerdo que cada mañana ese amable y encantador doctor se sentaba junto a mi cama y decía, señora Thornton, es usted una mujer muy afortunada. No hay daño en su corazón en absoluto. De hecho, su corazón está muy sano. A pesar del primer análisis de sangre que mostraba un daño cardíaco considerable debido a las enzimas elevadas. Así que esto continuó una y otra vez y me mandaron a casa. No porque fuera el momento de mandarme a casa, sino porque dijeron que mi conteo de glóbulos blancos estaba tan bajo por haber sangrado tanto que yo estaba, bueno, como lo explicó el doctor, que fue muy considerado, dijo. Si contrae una infección oportunista del hospital, dijo, no podremos salvarla. Yo estaba como, oh, supongo que nos vamos. Y luego tomó algo de tiempo. Tuve que buscar otro médico. Regresé al oncólogo original donde se suponía que comenzaría la quimioterapia. Y él dijo, tendremos nuestra sesión informativa el lunes. Y unos días después de eso, comenzaremos con la quimio. Unos días después de que te hayas recuperado de este calvario. Y yo dije, bueno, en realidad, fui sanada en el cielo. Me dijeron que si aceptaba volver, sería sanada. Y hacen esta cosa del portal donde crean tu expediente en línea. Haz disponible tu expediente en línea. Puso que tenía una enfermedad mental, así que tuve que buscar otro oncólogo en otra parte del estado. Ese oncólogo estaba mucho más interesado en el hecho de que me había desangrado por una biopsia cervical que en que había sanado en el cielo. Son todas buenas noticias, pero yo quería una confirmación, quería estar segura. Y ese segundo oncólogo fue muy amable y muy meticuloso. Y hubo otra cirugía, y ella tomó bastante tejido de varios lugares y lo hizo analizar por varios. ¿Y cómo se llama a la gente que hace esas biopsias? Los del laboratorio, en fin, varias personas. E incluso los tuvieron presentes en el quirófano y enviaron muestras de esto y aquello. Pero todo volvió. De hecho, lo que me dijo, es que no solo, no tienes ni una sola célula de cáncer en ningún lugar que hayamos revisado, dijo, sino que tu tejido es tan rosa, bonito y perfecto, que no creería que alguna vez tuviste cáncer si no hubiera visto la prueba original. Porque no sé si sabes esto, pero una vez que te diagnostican algo así, hay resonancias magnéticas con contraste, resonancias sin contraste, tomografías por emisión de positrones, exámenes físicos. Y en el primer médico, digo, lo que desencadenó todo esto fueron muchos síntomas físicos muy alarmantes. He escuchado todas las típicas excusas, que nunca tuve cáncer desde el principio. Eso no dijeron tres doctores. En realidad, fueron dos doctores. ¿Y eso qué significa? ¿Una enfermera especializada? Era visible al examinarlo. ¿Y por qué mentirían tres personas en tres consultorios distintos? Es curioso. La gente inventa excusas. La navaja de Occam. La solución más simple suele ser la correcta, porque no creen que seamos seres espirituales. Eso me lleva a mi siguiente pregunta. Como sabes, he hablado, creo, con casi 100 personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte en mi programa. Y muchas veces la gente, la constante de que, oh, solo estaban soñando, o es algún tipo de líquido que se liberó en su cabeza cuando estaban muriendo, todo ese tipo de cosas. Para el escéptico que nos está viendo ahora mismo, porque realmente eres interesante, ya que uno has admitido haber tenido una experiencia cercana a la muerte, disfrutando de esas historias. Ya tenías una cantidad obscena de estas historias en tu mente. Uno, dos, eres un escritor profesional. Además, eres único. Nunca me había pasado eso antes. Para quienes cuestionen la validez de esta experiencia, ¿qué les dirías? Desde un punto de vista lógico, entiendes mi perspectiva, ¿verdad? Claro que sí. Lo mejor es cuando dicen que ella solo lo hace por dinero. Por supuesto. Escribió el libro. Millones, ¿verdad? Tú ganas millones, ¿no es así? Con los libros, millones. Estas personas. Tengo un coautor con el que escribí un par de libros de arquitectura y nos repetimos esa frase y nos reímos a carcajadas. Ah, sí, lo hacemos por el dinero. ¿Cuánto perdimos en ese segundo libro? Oh, solo perdimos 5,000 en ese. Ese no estuvo tan mal. Eso es lo que todo mundo piensa. He publicado libros y sé que
Mira, si autopublicas, ganas algo de dinero si eres inteligente y tienes público, pero nadie se retira con eso. No, no, los libros ilustrados son demasiado caros para autopublicarlos. Esa es la cuestión. Sí, la gente siempre usa esa excusa. A menos que te apellides King, Patterson o Rowling, no te vas a hacer súper rico con estas cosas. En términos generales, en general. Bueno, y la otra cosa, que lo haces por el dinero. Me encanta esa porque, uno, estuve involucrado, dos, con megahospitales corporativos. Hospitales megacorporativos estuvieron involucrados en la muerte de Rosemary. Si lo hiciera por el dinero, los habría demandado hasta llevarlos al fin del mundo y probablemente habría obtenido un acuerdo justo, pero elegí no demandar porque, al demandar a alguien, declaras la guerra a esa persona y yo no quería eso. Yo quería paz. Y la segunda cosa, al subirme a la ambulancia desde la pequeña sala de emergencias hasta el centro de trauma, recuerdo haber pensado, wow, he leído mucho sobre experiencias cercanas a la muerte, y esto era diferente. Nunca había escuchado sobre una habitación blanca. Después, recibí muchos correos de personas que también estuvieron en una habitación blanca. Hemos tenido habitaciones blancas, pero no como la tuya. Pero a los escépticos les digo, si fuera a escribir un libro sobre esto, seguiría los patrones tradicionales. No inventaría todas estas locuras. No tanto amor, sino paz flotando, deambulando, habitación blanca. Me habría mantenido más fiel al original. Y luego lo otro, esto es solo el cerebro apagándose. Eso lo escucho mucho. Está bien. Cuando morí, tenía cáncer en etapa 2, visible al examen físico. Cuando regresé, había desaparecido. Eso no es el cerebro apagándose. Eso es algo divino. Eso es algo espiritual. Y entonces es cuando la gente dice, ah, pues no tenías cáncer de verdad y, oh, debe haber sido esto porque es tan fascinante. Es fascinante porque lo escucho todo el tiempo por la gente a la que entrevisto. Entrevisto a personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, canalizadores, incluso gurús espirituales, y cuando hablan de cosas milagrosas, es como si no supieran cómo hablarte porque tú sobreviviste a un suicidio. Es lo mismo, es como si no supieran cómo hablarte si esto existe en el mundo porque rompe completamente su paradigma, su programación, hasta el punto de que, espera un momento, si hay un cielo, entonces eso significa, espera un momento, y empiezan a hacer cortocircuito. Entonces, o te atacan o inventan algo para sentirse mejor y poder dormir por la noche. No puedo vivir en un mundo donde existen experiencias cercanas a la muerte, porque si ese mundo existe, significa que hay cosas más grandes en el mundo. Realmente no soy quien creo ser y simplemente empieza a mancharse. Comienzas a caer en un agujero de conejo de todas estas cosas que simplemente tu base se ve afectada. Por eso creo que la gente recurre tanto a eso. Una de las cosas que sucedieron, y lo recuerdo claramente, es que cuando tuve una SM fue como despertar de un sueño al morir. Y esa fue mi experiencia. Flotando lejos de mi cuerpo, catapultado inicialmente, pensé, vaya, esos 59 años pasaron volando. Y pensé, esto es la realidad. Esta experiencia, alejándome de mi cuerpo, es la realidad. Fue como despertar de un sueño intenso. Y esa es la mejor descripción que puedo dar. Pero he tenido muchos escépticos y recibo correos electrónicos donde me llaman de todo, incluso engendro de Satanás. Obra demoníaca. Sí, obra demoníaca. Claro, es lo típico. Estás poseído por demonios. Puedes imaginar cuando tengo un canal encendido y canalizan a alguien en vivo en mi programa. Dicen, eso es el diablo. Y yo, claro, es el diablo. Solo está hablando de paz y amor. De Teresa, ¿verdad? La Biblia habla sobre el fruto del Espíritu. ¿Qué he hecho con mi vida? Despojé todas mis posesiones personales. Tenía un coche nuevo y reluciente. Lo compré. Lo vendí. Compré un Prius C usado. No sé si Ah, lo conoces el sé. Prius. Los Prius parecen un Cadillac, Sí, lo sé. así de grandes. Me deshice de casi todas mis posesiones, prácticamente de todos mis muebles, y me mudé 1000 millas hacia el oeste desde el medio oeste porque me gusta ver crecer el maíz. La gente se ríe de eso. Lo puse en mi perfil de Match, en mi perfil de citas en línea, y me gusta ver crecer el maíz. Me encanta. ¿Alguna vez has visto crecer el maíz de verdad? Es fascinante. Nunca me he sentado a observarlo, pero es un cultivo fascinante, desde que comienza a crecer hasta que se desarrolla rápidamente. Es impresionante. Sí, es una semillita diminuta y la entierran en la tierra. Simplemente la aplastan contra el suelo y parece que toda esperanza se pierde. Y luego le añaden,
Un poco de fertilizante, le echan más estiércol encima. No basta con estar aplastada en la tierra, y ahora encima le cae estiércol, y después la riegan, y entonces brota y hay algo en el maíz. Me fascina ver el crecimiento de las cosas, y cuando digo fascina, lo digo en serio. Este tema realmente me ha transformado. Un neurocientífico vino desde otro estado para conocerme y tuvimos una cena encantadora juntos. Y ella mencionó que no cree en mi historia por el cáncer y su desaparición. Además, dijo que los humanos no cambian tan rápido. El cerebro no cambia de un estado a otro en un instante. Ella dijo, pero tú sí, algo profundo te sucedió para pasar de este profundo dolor y lo que me dijeron en el cielo sobre la muerte de mi esposo. Es probablemente lo más importante que tiendo a olvidar, pero me dijeron que todo lo que había sucedido alrededor de su suicidio y toda esa miseria había sido encapsulado, que es una palabra muy interesante. Y eso es a menudo lo que usamos en arquitectura, como si una casa tiene un contaminante, pintura con plomo u otros ciertos minerales blancos. Sí, ni siquiera me gusta decir la palabra, pero eso es lo que hacen. A menudo lo encapsulan porque el proceso de eliminación puede liberar más contaminantes al aire. En algunos casos, cuando intentan hacer esto en edificios escolares, tienen que destruir el edificio porque simplemente lo esparcen por todas partes. Pero me dijeron que toda esa miseria, que es lo que era, había sido encapsulada y era una cosa y había sucedido y estaba allí, pero ya no podía hacerme daño. Y eso fue profundo. Me lo explicaron de una manera que yo podía entender. Eso me dio mucha paz. Y todavía lloro por él, y a veces todavía me siento triste, pero ya no estoy en lo más profundo del infierno. La Biblia dice, si hago mi lecho en el infierno, ahí estás tú. Yo había hecho de mi hogar el infierno. Me había acomodado en eso. Y esta experiencia me dijo, no te vas a quedar en el infierno. Eso no es para lo que estás hecho. No es ahí donde debes vivir. Así que me sacó del infierno. Por eso es muy importante la curación del proceso de la enfermedad. Pero Salmos 23 dice que Él restaura mi alma. Mi alma se reinició, mi alma fue restaurada. Esa es la verdadera sanación. Y lo que quiero decir, esto sucedió hace 5 años, el próximo mes. Todo esto, la experiencia cercana a la muerte, ocurrió. La cosa en la que he estado pensando en los últimos 6 meses, porque ya no recuerdo, pero la experiencia sigue revelándose. Mi cuerpo estaba en esa camilla. Es mi alma o mi esencia o mi espíritu lo que fue al cielo, pero ahí es donde ocurrió la sanación. Y cuando volví a mi cuerpo, el cáncer había desaparecido. Así que, quiero decir, no fue mi cuerpo el que fue llevado al cielo para un reinicio, fue mi conciencia, mi espíritu, mi esencia, mi alma. Así que realmente creo, y también me meto en problemas por decir esto, pero realmente creo que la próxima gran frontera en la medicina va a ser la sanación espiritual. De verdad lo creo. Entiendo lo que dices. Ahora, Rose, déjame preguntarte, cuando saliste de esto y tuviste esta experiencia, parece que no tuviste ningún problema psicológico para lidiar con lo sucedido. ¿Saliste del closet? ¿Empezaste a hablar con la gente? Sabes, esto es lo que pasó. ¿Guardaste silencio por un tiempo antes de decidir hablar? No, no parece que fuera así. Eras como, he estado esperando esto. Esto por un tiempo. Quiero hablar con todos, pero no me importa si escuchan o no, porque mucha gente se aferra a ello durante décadas a veces porque no pueden procesarlo. Parece que tú has podido procesar esta experiencia en ese sentido fácilmente y comenzaste a hablar de ello con todos los que quisieran escuchar. De hecho, varias personas dijeron, vas a escribir un libro sobre eso. Yo dije, ya he escrito 9, no habrá un décimo. Compartiré la historia con las personas a las que pueda ayudar y bendecir, pero no habrá un décimo libro. Ya estamos más que hechos con este asunto de los libros. Pero sí, no podía callarme, no pude callarme. Y eso es un error de novato. Todos lo cometemos. Y luego aprendí a ser más prudente. Y entonces escribí el libro. Pero no lo escribí hasta que estaba sentado en la iglesia, unos 6 meses después. Y sé que suena loco, pero un ángel se me apareció al final de la banca y dijo, oye, ¿dónde está el libro? Quiero decir, yo creía que los ángeles eran amor, luz, gracia y delicadeza. Sí, y él estaba vestido como un guerrero, la espada y la elegante armadura de guerrero. ¿Cómo se llama? La protección. Sí, la armadura. Gracias. Él decía, deja de preocuparte por tu orgullo y lo físico. Había tenido dolor de estómago. Deja de preocuparte por tu estómago y tu orgullo. Escribe ese libro. Y yo, está bien. Así que me fui a casa y comencé con el libro. Pero sí, me sentí muy guiado.
He recibido muchos comentarios positivos. Si vas al vendedor de libros número 1 en el mundo, las reseñas son o bien este libro me ha ayudado mucho o ella viene de Satanás. No hay punto medio. ¿Y sabes por qué recibo más críticas? Es por usar un pronombre femenino para describir a Dios. Ahora, si en el cielo, en esta experiencia, me encuentro con el original y yo soy mujer, ¿por qué no puedo decirlo? Dios podría tener cualidades femeninas, pero eso es lo que genera más correos. Really? Really? Bueno, sabes, esto lo explico en el libro. Mi padre abandonó a la familia. Era mala noticia, no era una buena persona, bla, 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 bla. Yo pienso en Dios como padre y yo digo, no, gracias. Yo pienso en Dios como madre y pienso, sí, puedo hacerlo. Pues es porque Miguel Ángel no pintó a una mujer en la Capilla Sixtina. Era un viejo blanco con barba. Y eso es a lo que todos se aferran. Y también Charlton Heston. Es Moisés. Pero esas son solo las imágenes que se nos han quedado grabadas a lo largo de la historia, por eso Santa Claus luce como luce Santa Claus. Pero San Nicolás nunca se pareció a San Nicolás, nunca se pareció a literalmente el presupuesto de marketing de Coca-Cola que fue creado. Pero es realmente interesante, y de nuevo, eso vuelve a lo que dije antes, es cuando sacudes los cimientos de alguien, realmente luchan, arremeten o se consuelan con lo que sea. Oh, eso no podría ser esto o aquello. Y eso es lo que hace este programa, es una declaración general. Desafía las bases de las personas, tan a menudo que quienes están preparados para ello tienden a escucharlo y quienes no. Es obra del diablo, es trabajo de demonios. Es gracioso también, algunas cosas son hilarantes. Leo los comentarios, son geniales, escritores realmente buenos. Ahora, ¿cuál es la mayor enseñanza que obtuviste de esa experiencia cercana a la muerte? Puede sonar cliché, pero sí damos por sentado muchas cosas. ¿Sabes? Y realmente lo somos. Mi historia favorita es la de San Juan el Divino. Al final de su vida, él conocía a Jesús, caminó con Jesús. Fue el último discípulo sobreviviente que realmente caminó sobre la tierra con Jesús. Y la gente se le acercaba al final de su vida y le preguntaba, ¿cómo fue caminar y hablar con Jesús en las orillas del mar de Galilea? ¿Cómo fue realmente? Y él solo les decía 5 palabras. ¿Has escuchado esta historia? No importaba lo que nadie dijera. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo se vestía? ¿Cómo eran las sandalias? Bla, bla, bla. Solo decía 5 palabras y las 5 palabras eran niños pequeños, ámense unos a otros y creo que eso es lo que debemos hacer. Simplemente debemos amar. Es tan fácil juzgar. Juzgar viene del ego. Alguien me dijo hace años, ego significa expulsar a Dios. Sí, esa está muy buena. Creo que simplemente debemos ser amorosos. Y ahora, cuando veo a personas sin hogar, ¿cómo tú ves a las personas sin hogar y piensas, consigue un trabajo? Y ahora veo a personas sin hogar y a veces solo lloro, y no siempre. A veces hablo con ellos. Me pregunto, ¿hay algún mensaje aquí para mí? Pero cada persona sin hogar con la que he hablado ha perdido a alguien por suicidio. Estoy seguro de que son solo ángeles. Tú, ve y habla con ellos. Sí, sí, no eres el único en esencia, como que puedes ayudar a alguien con lo que ha pasado. Ahora voy a hacerte unas preguntas, las que hago a todos mis invitados. Rose, ¿cuál es tu definición de vivir una vida plena? No sé, tengo 3 hijas. Cuando eran pequeñas, al despedirlas para ir a la escuela, les daba un beso en la cabeza y rezaba una oración para que Dios las ayudara a alcanzar su máximo potencial. Y creo que eso es lo que todos debemos hacer, alcanzar nuestro máximo potencial. No estoy segura del camino. Creo que se trata de escuchar y amar. Realmente creo que se supone que debemos amar. Amar, amar. Saber si alguien ama. Acabo de leer una historia. Fred, ay, ¿cómo se llama? Creo que su nombre es Fred Winter, un pastor. Hace 15 años, no muy lejos de donde vivo, un individuo irrumpió en su iglesia, le disparó y lo mató. A simple vista, podría parecer una tragedia, sin embargo, quizás eso fue, como resultado de eso. Ha habido mucha conciencia sobre el cristianismo y el problema de la enfermedad mental y todo tipo de cosas. Y decimos, oh no, qué tragedia. Pero, ¿y si eso es simplemente el trato? ¿Y si ese es el precio del amor? Aunque perdamos años de vida, creo que es mejor a que todos estén armados y persiguiéndose por las calles con un cuchillo. Supongo que lo que quiero decir, al amar a alguien, si amo a alguien y mi vida termina prematuramente, estoy bien con eso, de verdad lo estoy. ¿Quién puede decir cuánto se supone que debe durar nuestra vida? Está bien. Si pudieras regresar en el tiempo y hablar con la pequeña Rose,
¿Qué consejo le darías? Ay, Dios mío, son complicadas. Deberías habérmelas enviado antes. Perdónate por no saber lo que no sabías. Y sé amable contigo, sé más gentil contigo mismo. Amén. ¿Y cómo defines a Dios? Dios es amor. El amor es Dios. Además están las palabras. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Dios ama las palabras. Si eres un artesano de las palabras, amigo, la tienes clara. Creo que a Dios le encantan las palabras, y creo que las cosas más grandes, porque han estado pensando en esto de estoy envejeciendo, y me miro al espejo y pienso y veo fotos como, oh, estás tan viejo, no eres atractivo. Y luego pienso, estás hablando de la creación de Dios. Así que debemos tener mucho cuidado con las palabras que decimos sobre nosotros mismos. Sí, definitivamente. Dios es la palabra, las palabras son Dios y tienen gran poder. Al final, ¿cuál es el propósito supremo de la vida? El amor es la vida. ¿Y dónde pueden las personas saber más sobre ti y tu libro? Sobre libros en general, pero en particular sobre este. Los otros tratan sobre casas antiguas. ¿A quién le importa esas tonterías? Además, ya no se imprimen. Mi libro es Recordando la luz, cómo la muerte salvó mi vida. Y sí, hablo bastante sobre el suicidio, sobrevivirlo. Suicidio. Se acerca septiembre, el mes de la prevención del suicidio, algo que evito personalmente. Cada vez que escucho sobre eso, pienso en lo que pudo, hubiera o debería haber sido. Si hubiera estado ahí para mi esposo, para que pudiera desahogar sus problemas, seguiría vivo. Incorrecto. No había nada que yo pudiera haber hecho para evitarlo, ni para que ocurriera. Creo que con adolescentes y jóvenes tal vez tengamos una oportunidad. Quizás a veces, tal vez podamos disuadirlos. Pero cuando un adulto decide hacerlo, debemos darles un respiro a los sobrevivientes y decirles, no podías hacer nada más. Lo hiciste bien. Mi web es muertetemporal.com. No estuve cerca de la muerte. Morí. Y mi libro se titula Recordando la luz, cómo la muerte me salvó. ¿Algún mensaje de despedida para la audiencia? No, agradezco la oportunidad y sí, pueden contactarme en mi sitio web, pero el mensaje de despedida más importante es, si has sobrevivido al suicidio de alguien querido, no importa lo que hayas tenido que hacer para sobrevivir, pero aprendes a vivir con ello con el tiempo y sí mejora. Creo que aprendes cómo vivir con ese espacio en tu corazón. Rosemary, muchas gracias por estar en el programa y compartir tu increíble trayectoria con nosotros. Y espero que esta conversación ayude a mucha gente allá afuera. Así que te agradezco, querida. Gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.